Listo, nuevamente darles la bienvenida. Esperamos al profe y mientras tanto, pues aquí podemos interactuar si alguno tiene algunas dudas de algunos correos o algo que se envió el día de hoy, también podemos levantar la mano. Y aquí, Juanita. Juanita. Ujú. Juanquita, la verdad no estoy seguro. Eh, o sea, yo creo que ellos deben de conocer, pero ahorita con el tema del terremoto y eso, creo que eso está bastante complicado. Pero igual yo le pregunto, porque a veces el hermano de Moni hacía eso, aunque yo creo que Santiago, tampoco. tienes el micrófono abierto. Ay, gracias. Lo que usted no hace sino mojar. Vaya y ahorita le doy un besito y un abrazo. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a empezar la sesión de hoy y en la sesión de hoy vamos a vincular un análisis del caso de la vez pasada con el caso que ustedes entregaron esta semana, porque entre los dos casos hay cierta continuidad. Entonces, me voy a ir primero al caso de la semana pasada. ¿Sí? A veces, como ustedes lo entregan los resultados el lunes por la noche, no tenemos todavía, y también las tutoras trabajan, tienen sus trabajos, entonces a veces los martes a las 5 de la tarde no alcanzamos a tener todos los datos procesados, sobre todo tratándose de un número bastante grande de estudiantes. Durante la clase pasada, hablamos de que era muy importante en toda negociación tener en cuenta los intereses y distinguirlos de lo que llamábamos las posiciones. Y para eso hicimos alusión, si mal no recuerdo, al caso de Egipto e Israel. Adicionalmente a tener en cuenta los intereses, ¿sí se acuerdan que hicimos alusión a este caso o no se acuerdan? Sí, señor. Sí, listo. Entonces aquí veíamos la importancia de tener en cuenta los intereses, también tener un orden de prioridades de los intereses y además considerar la forma en que esos intereses se pueden hacer realidad. En nuestro caso reciente de la ladrillera, también vimos que para cada una de las partes citábamos cuáles eran los intereses y además las prioridades de esos intereses estaban claramente reflejadas en los puntajes que asignábamos a los diferentes resultados. Y por supuesto el texto describía la forma en que podían hacerse realidad esos intereses. Entonces, esos son como tres cosas que siempre debemos tener en cuenta. Pero adicionalmente es importante también notar que muchas veces en las negociaciones
tenemos en cuenta otros tres conceptos que también es importante definir. Es importante tener claridad sobre ellos. El primero es la oferta inicial. El segundo es la meta deseada o u óptima que nosotros pretendemos alcanzar. O sea, es importante fijarnos unas metas. Y el último es el límite de resistencia, es decir, hasta dónde estamos dispuestos a ceder. Cogiendo el primer caso, que es más sencillo que el caso de la ladrillera, el segundo, por ejemplo, nos podemos imaginar que Camilo desea comprar la casa y ha establecido que la meta es de 5.200 millones. Él dice, yo la voy a comprar por 5.200. Y él calcula que su límite de resistencia es 8.000. Él dice, no, de 8.000 no me pasa. Eso es lo que quiere decir el límite de resistencia. Y la oferta inicial es de 4.400 millones. Entonces él dice, ya con base en eso voy a hacer una oferta inicial para finalmente llegar a la meta deseada. Como Camilo aspira o piensa que en la negociación va a ser regateo, va a haber un regateo, entonces él dice, ofrezco menos que los 5.200 y ofrezco un poquito menos para darme, digámoslo así, el espacio para, ojalá, no pasarme de 5.200 millones. Aquí es importante tener en cuenta ese límite de resistencia y el cálculo del mismo. ¿Cómo se calculaba en ese caso? En ese caso lo que se decía, y esto es importante porque varios se equivocaron en ello, en ese caso lo que se decía era que para Camilo había otra propiedad que él podía comprar y que esa propiedad, sin tener en cuenta nada más, ofrecía un valor presente neto de 3.000 millones. Entonces, eso lo que quiere decir es que en nuestro caso en particular, yo no puedo perder o yo no puedo dejar de ganar 3.000 millones, porque si no, debería irme a esa oferta. Debería ganarme 3.000 millones. Entonces, ese es un punto que es bien importante. O sea, lo mínimo que me puedo ganar es 3.000 millones. Por eso, en este caso, el límite de resistencia era 8.000. ¿Por qué? Porque en este caso se decía que el valor presente neto era de 11.000 millones. Pero si quiero ganarme 3.000, máximo debería estar dispuesto a pagar 8.000 en esta ocasión, porque si pago 8.000, me estoy ganando exactamente 3.000 millones, que es lo que me gano en esa otra alternativa. De manera tal que por eso para Camilo no tenía sentido pagar más de 8.000 millones, porque si pagaba un poquito más de 8.000 millones, ya esta alternativa se le volvía peor que la otra que él tenía comprando una mansión en otro lado. Entonces, por eso no deberíamos pagar más de 8.000. Y del lado de Juan teníamos eventualmente cifras como estas. Él decía, yo aspiro eh, vender la propiedad por 7.000 millones. Parece que está bien. De pronto para eso se basaba en el precio por metro cuadrado de otras propiedades en el mercado. Como mínimo, él estaba dispuesto a venderla en 4.200. ¿Por qué? Porque lo que se decía en este caso era que si él no hacía nada, es decir, se quedaba sin hacer absolutamente nada, lo iban a embargar y en el embargo le iban a permitir pagar una deuda por 4.000 y le iban a quedar 200 millones. Es decir, que el embargo equivalía a 4.200 millones y por eso su límite de resistencia en este caso es 4.200. Es decir, si a él le dicen, le pago 4.100, él debería decir que no, porque le va mejor con el embargo. Pero si le dicen, le pago 5.000, él dice, ah, bueno, está bien, ahí sí estoy dispuesto a aceptar porque está ese valor por encima de mi límite de resistencia. Y eventualmente él podría hacer una oferta inicial de 11.000 millones. Es decir, este es un dato que sí no tiene ningún cálculo, es más como un deseo, digámoslo así. Es decir, pues voy a pedir 11.000 para al final ir cediendo y eventualmente llegar a los 7.000 que tenemos acá. Aquí, digámoslo así, los únicos valores que había que calcular con, digámoslo así, con las cifras que daba el caso eran los límites de resistencia, tanto del vendedor como del comprador. Eso era un poco, este es el del vendedor y este es el del comprador. Esos dos datos había que calcularlos con cuidado. Entonces, me voy a ir a los resultados que ustedes nos enviaron. Entonces, permítanme un momentito. Probablemente, no, estos no son, perdón. Esos eran los resultados del ejercicio.
A ver, un momento, qué pena. Los tengo abiertos, pero cuando los voy a mostrar como me sale la pantalla pequeñita, me equivoco. Ahí está. Entonces creo que ahorita sí debieran haber salido ya. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el resultado de algunos grupos. El grupo 2 que tenía como vendedora a Fabio Romero y como compradora a Luisa Fernanda. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la compra se hizo por 8.000 millones. Pues vemos que ahí el comprador está en el límite de resistencia. Es decir, por decirlo de alguna manera, si hubiera pagado un peso más, ya el negocio no hubiera sido tan favorable como la mejor alternativa que tenía por fuera de la mesa de negociación. Y a esa mejor alternativa es la que hemos llamado hasta el momento el límite de resistencia. También podemos ver que marcadas en negra, en color negro, están las casillas de los grupos que no alcanzaron a tener un acuerdo, que fueron nada más 3 grupos de un total de casi 60 grupos, es decir, un porcentaje muy chiquitito. Y de otra parte, si nosotros miramos también esta tabla, vemos que en ocasiones tenemos resultados como este de 8.500, en el cual claramente el comprador pagó más de lo que debería, porque en este caso está perdiendo plata al pagar 8.500 porque lo que él quiere es obtener un valor presente neto de al menos 3.000. Vuelvo y repito, al menos 3.000, porque tiene otro negocio en el cual el valor presente neto le da 3.000. Y en este negocio, para calcular el valor presente neto, él debería restar los 11.000 millones que le va a dar el negocio del precio de compra. Y 11.000 menos 8.500 nos da 2.500. Y entonces, en este caso, al adquirir la propiedad por 8.500 millones, está teniendo un valor presente neto inferior al de la otra alternativa, que es de 3.000 millones. Entonces observen que eh, en este caso, ¿sí? En este caso, eh, nos pasamos, digámoslo así, en este caso también nos pasamos, en este caso también nos pasamos, en este caso nos pasamos del valor y entonces en todos esos casos que he venido señalando, también en este caso pasó, digamos que hicimos, por decirlo así, malos negocios, porque terminamos pasando, y en este también, terminamos pagando más de lo que deberíamos pagar. Y hubiera sido mejor no hacer negocio que hacer esto. Es decir, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, el grupo se llegó a 9.000. Desde la perspectiva del vendedor, fue buen negocio, indudablemente, pero desde la perspectiva del comprador, era mejor no haber hecho el negocio. ¿Sí? Era mejor no haber pagado nada por ese inmueble. Y lo mismo pasa en este caso, por supuesto, etcétera, etcétera. Entonces, un punto que es muy importante tener en cuenta en una negociación es que uno siempre debe comparar lo que está negociando contra la mejor alternativa que tiene por fuera de la mesa de negociación y no debe aceptar nada que sea peor que esa mejor alternativa, ¿sí? Y si le plantean un negocio que es mejor que ella y eso es al final la última oferta que uno tiene, pues uno debería aceptarla. No sé si queda claro este punto allí. Bueno, aquí lo importante era que, digámoslo así, teníamos los datos para calcular este valor, ¿sí? Entonces voy a volver con eso a la presentación. Entonces, por eso, digámoslo así, uno no debería pasar de 8.000, el comprador no debería pagar más de 8.000 y el vendedor no debería vender por menos de 4.200. Nadie vendió por menos de 4.200, o sea que todos los vendedores de alguna manera hicieron un negocio mejor que lo que tenían. Mejor que el que tenía, que era el embargo. Todos los que negociaron hicieron un negocio mejor. Bueno, en este poquito voy a hacer referencia a un pequeño experimento. Entonces, no lo voy a hacer porque no tenemos suficiente tiempo. Me hubiera gustado hacer el experimento, pero lo he hecho montones de veces. Pero les voy a mostrar una multiplicación, ¿sí? A continuación. Y entonces, más bien, en el chat le voy a pedir que durante 5 segundos miren el posible resultado. No usen calculadora, solamente usen la mente para estimar el posible resultado de la multiplicación de esos números que van a aparecer en la pantalla. Y solamente
hagan un cálculo mental y no tenemos más allá de 5 segundos para hacerlo. Es decir, lo que buscamos es un estimativo, no un cálculo exacto. Ahí va la multiplicación. Y ya se nos acabó el tiempo. Entonces, si por favor pueden mandar un cálculo de lo que estiman que podría dar ese valor, sin calculadora, sin Excel, nada de eso. Bueno, entonces ustedes mismos ya pueden ver ahí algunos de los datos. Tenemos datos como 10.000, 300.000, 9.800, alrededor de 1.000.000.000, 720.000, etcétera. ¿Sí? Esos son datos que tenemos. Entonces, normalmente cuando hacemos este experimento, ¿sí? Hacemos otra cosa adicional, ¿sí? Espero que ya puedan ver otra vez la pantalla. Y es que normalmente los dividimos en dos grupos. Un grupo que ve esta multiplicación, que la vieron ya, entonces por eso no lo vamos a hacer porque es muy difícil evitar que vean las dos multiplicaciones cuando estamos en una sesión virtual. Y otro grupo, en cambio, que ve la que voy a mostrar a continuación. Hay otro grupo que ve, dividió el salón en la mitad y mitad. Entonces, unos ven la multiplicación de 1 por 2 y así hasta 9, y otros ven 9 por 8 y así hasta 1. Y nunca ha fallado en qué sentido, en que quienes ven esta multiplicación, yo anoto los resultados en el tablero y calculo el promedio. Y luego la otra mitad del salón ve esta multiplicación, anoto los resultados y después calculo el promedio. Y lo curioso de todo es que normalmente quienes ven esta multiplicación tienen estimativos del resultado inferiores a quienes ven esta multiplicación. O sea, los que ven esta tienen estimativos de resultado inferiores a quienes ven esta. ¿Por qué creen ustedes que pasará eso? Porque ¿Alguien se quiere arranca con un atreverse? número más pequeño. O sea, como uno arranca con un número más pequeño, empieza a sumar menos, pues, por decirlo de alguna manera. En cambio, si se arranca con un número más grande, dice como que Sí, pues si arranco por acá, al final sumo menos. sí, exacto. Eso es un poco lo que pasa. Normalmente lo que sucede, pues hay muchas investigaciones sobre esto, es que eh, cuando uno empieza con el número uno y se le acaban los 5 segundos, uno de pronto va por acá en el estimativo que hace, en el cálculo más o menos exacto, ¿sí? O exacto que uno ha hecho. Si acaso llega hasta el 6. Y en ese momento le dicen, se te acabó el tiempo y uno tiene que anotar un estimativo del resultado. Entonces, en este caso, digámoslo así, uno calcula un valor X. Pero cuando uno arranca por el otro lado, uno arranca con el 9 y probablemente llega a un valor más chiquito, porque multiplicar estos números es un poquito más complicado, ¿sí? A un número más pequeño de múltiplos. Pero normalmente eso da un valor mucho más grande y a ese lo voy a llamar Y. Entonces, al estimativo de esta le voy a llamar X, probablemente llegamos hasta aquí o hasta acá, y al estimativo de esta le voy a llamar Y. El punto es que Y normalmente es mayor que X y por consiguiente el estimativo que yo hago cuando tengo un valor de X que voy a llamar X', tiende a ser menor que el estimativo cuando tengo un valor Y que es superior que voy a llamar Y'. Entonces normalmente X' tiende a ser más chiquito que Y', el valor ajustado de ese estimativo. Em, Esto es un fenómeno que se conoce como el fenómeno de anclaje y ajuste. Y es un fenómeno que fue muy estudiado o que ha sido muy estudiado por diversos premios Nobel, entre ellos Daniel Kahneman, que han básicamente mirado cómo funciona este fenómeno. ¿Sí? La respuesta correcta es esta, pero pues eso es lo menos interesante. Lo más interesante es darnos cuenta que cuando empezamos de izquierda a derecha con esta multiplicación, tendremos un estimativo menor que cuando empezamos de esta manera. Ahora, ¿eso qué tenía que ver con nuestro caso? Porque parece una cosa totalmente aparte. Entonces, ya voy a tratar de explicar qué tiene que ver. La vez pasada yo les mostré algunas gráficas que indicaban la relación entre la oferta del comprador y el precio acordado al final dentro de la negociación. Y ustedes pueden ver que uno eventualmente podría aproximar muchos de estos puntos o con una línea, que es en este caso, pues el ajuste que da
si calculamos la regresión lineal para este conjunto de puntos, y algo similar podemos hacer cuando dibujamos el precio acordado contra las ofertas de vendedor. Entonces, mire que aquí tenemos la oferta de vendedor, precio acordado, aquí oferta de comprador y precio acordado. Entonces, si llamamos a la oferta del comprador X1 y a la oferta de vendedor X sub 2 y llamamos al precio acordado Y, oferta de vendedores X2, oferta de compradores X1, entonces nosotros eventualmente podríamos calcular una regresión lineal con la ecuación Y, es decir, precio acordado, es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por la oferta del comprador más beta sub 2 por la oferta del vendedor más un término de error. ¿Sí? O sea, es una regresión lineal múltiple sencillita, porque no estamos elevando al cuadrado ninguna de las variables ni nada de ese estilo. ¿Sí? Y cuando normalmente hacemos eso, aquí pueden ver ustedes otro caso, ¿sí? Como por ejemplo en este caso, el R cuadrado nos da valores de este estilo. Este fue el que dio con los cálculos de los estudiantes de hace un año, ¿sí? Nos dio un R cuadrado de aproximadamente 0.70. A veces le llamamos a eso el coeficiente de determinación, como algunos recordarán. ¿Y alguien recuerda qué es el coeficiente de determinación? ¿Qué significa ya en palabritas, pues, en cómo se Es la interpreta? relación que hay entre es la relación que hay entre las dos variables. Si se acerca uno, pues es que Sí, están muy relacionados. sí. Entonces, de alguna manera, el R cuadrado puede variar de 0.0 a 1.0. Y en la medida que nos acercamos a 1, quiere decir que la relación entre la variable dependiente, que en este caso es el precio final, y las variables independientes es más fuerte, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver otros casos similares. Y claramente en las gráficas uno puede ver cómo las ofertas de los compradores tienen que ver con el precio final. Esto es para otros semestres diferentes. Acá también lo ven y eventualmente ven que aparecen a veces outliers, ¿cierto? Cuando uno trata de pintar esa relación para diferentes grupos. El R cuadrado lo podemos interpretar como el porcentaje en que la variable dependiente en que el comportamiento de la variable dependiente puede ser explicada en términos de las variables independientes. Es decir, con un R cuadrado, por ejemplo, aquí de 0.88, eso básicamente querría decir que aproximadamente el 88% del comportamiento del precio final que se logra en la negociación depende de las ofertas iniciales tanto del comprador como del vendedor. Vuelvo y repito, aproximadamente, por ejemplo, en este caso, el 88% del precio final depende de las ofertas iniciales de los dos negociadores. Ahora, si uno se pone a pensar qué significa esto, es un R cuadrado terriblemente alto, ¿sí? Porque nosotros en la ingeniería y en las ciencias físicas podemos tener R cuadrados altos habitualmente, pero no es eso lo más común en las ciencias sociales. En las ciencias sociales muchas veces un R cuadrado de 0.40 o algo de ese estilo, ya si encontramos que los betas son significativos, es un resultado bastante bueno. Pero acá tenemos, si ustedes se fijaron, R cuadrados de 0.7, 0.88, aquí tenemos un R cuadrado de 0.92 para 0.92, sí, 0.92, casi 0.93 para otro grupo. Es decir, es unos valores de R cuadrado muy altos. Entonces, eso lo que quiere decir es que casi que todo lo que hacemos después de nosotros dar nuestras ofertas iniciales en una negociación como la que manejamos para la clase pasada, con esas ofertas iniciales podemos explicar en casi un 90%, un 80% el resultado final. Es decir, el resultado final es terriblemente dependiente de las ofertas iniciales que hacemos, ¿sí? Después nosotros empezamos a decir cosas como, mire que la vivienda es muy bonita, mire los grandes que son las habitaciones, lo excelente que es espacio para la cocina, pero las ofertas iniciales determinan en gran parte lo que termina pasando. Existen diversas razones por las cuales eso sucede. Una razón es porque muchas veces nosotros partimos diferencias. Por ejemplo, el uno ofrece 5.000, el otro dice, no, yo más bien solicito 6.000 y solicito que me paguen 6.000 por la casa, y entonces el que ofreció 4.000 dice, no, más bien partamos diferencias, 5.000. Entonces, si ese es el caso y todo el mundo hiciera así, el R cuadrado, si todo el mundo hiciera así, como he dicho, partir diferencias de una, el R cuadrado nos daría 1.0. Pero pues a veces uno regatea un poquito más que el otro, sí, se desvían del promedio, de la media y cosas de ese estilo, y entonces por eso el R cuadrado no nos da uno, pero nos da de todas maneras un valor sustancialmente alto.
Entonces, con eso quiero manifestar la importancia cuando ustedes estén en una negociación que se guía por el regateo, de pensar cuál va a ser la oferta inicial que ustedes hacen. Esa va a determinar en gran parte lo que termina sucediendo al final. O sea, esas ofertas iniciales son terriblemente influyentes, ¿sí? Como lo hemos visto en estos casos. Aquí, por ejemplo, pueden ver otro para otro grupo. Este fue del 2020, un R cuadrado de 0,89. Sí, o sea, son R cuadrados bastante altos. Pero hay un segundo elemento que también deben tener en cuenta que es muy influyente, que es la influencia de las expectativas. Hay un señor que se llama Donald Trump, que probablemente no es de el agrado de muchos de nosotros. Y tal vez muchos de ustedes han oído que él escribió un libro de negociación y él se considera un gran negociador. El que quiera puede leer el libro, yo me lo leí, no se lo recomiendo, no es muy bueno, sí, pero tampoco le voy a decir que no lo lean, ¿listo? O sea, ahí está el libro, ¿sí? Pero hay algo interesante en el libro de Donald Trump y es que él dice que una de las buenas cosas que debe hacer alguien cuando va a negociar es fijarse una buena meta, ¿sí? O sea, fijarse una meta que sea, digámoslo así, optimista, ¿sí? Porque eso ayuda en las negociaciones. Entonces, lo que vamos a revisar ahorita es un poquito eso. En este caso particular, a veces hacemos el experimento, no lo hacemos acá porque es en línea, pero a veces cuando hacemos el ejercicio de manera presencial, a los compradores les damos dos textos que son casi iguales, pero difieren por una única frase. La frase por la que difiere dice algo del siguiente estilo. Unos tienen esta frase y los otros no la tienen. Los que no la tienen son los que vamos a asociar con el valor de la variable e igual a 0. Y los que la tienen son los que vamos a asociar con el valor de la variable e igual a 1. Los que tienen la frase, o sea, los que están en este grupito, tienen una frase que dice lo siguiente, dice, usted aspira a comprar la casa por 5.200 millones. Y eso es todo. Todo el resto de la carreta es igual. O sea, el 99,8% el 98% del texto es exactamente igual para los dos, pero hay una frase que los diferencia. Y esa frase dice eso. Usted aspira a comprar la casa por 5.200 millones. ¿Y qué efecto tiene eso? Ese efecto tiene, esa frase tiene el siguiente efecto. A los que se les da la frase, ¿sí? Tienden a hacer ofertas más chiquitas. Estas son las ofertas de los compradores, que a los que no se les da la frase, porque a los que no se les da la frase, tienden a hacer las ofertas basados en el precio por metro cuadrado que pueden calcular con base en las otras propiedades que se describen en el caso. ¿Y eso tiene algún efecto? Sí, tiene un efecto. Aquí ustedes pueden ver el valor de la variable n con este box plot contra el valor del precio final. Ustedes se pueden dar cuenta acá cómo los que tienen la frase tendieron a comprar más barato que los que no tenían la frase, ¿sí? Entonces, lo que estamos tratando de mostrar aquí es cómo quienes tenían la frase y tenían un nivel aspiracional muy bueno para la negociación, tendieron a obtener mejores resultados que los que no tenían la frase, ¿sí? Es decir, en otras palabras, en este caso, y no digo nada más, Donald Trump tiene razón. Sí, o sea, tener un buen nivel de aspiración es una buena idea cuando entras a una negociación. Sí, debes tener un buen nivel de aspiración. Por ejemplo, también en este caso, aquí estamos hablando de los compradores. Voy a hablar por un ratito de los vendedores. Los vendedores estaban en una situación en la cual ellos ya iban en 15 días a un embargo si no lograban vender la casa. No tenían buenos clientes. Es decir, la situación se presentaba como triste, digámoslo así, para los vendedores. Ahora, lo que hemos encontrado también entrevistando a los alumnos que participan en este caso, eh, es que cuando los alumnos sienten esa situación como triste y son los vendedores los que dicen, uy, yo estoy fregado, no puedo obtener nada bueno, estoy en nada, como dirían algunos, en la inmunda, ¿sí? Entonces, esos vendedores que piensan de esa manera tienden a obtener peores resultados que los vendedores que dicen, no me importa esa situación, voy a basar todos mis cálculos sobre el precio por metro cuadrado y voy a ser optimista en que me va a ir bien. Entonces, la situación psicológica que uno tenga en una negociación influye grandemente también, o puede influir, no siempre lo hace, pero puede influir grandemente en el resultado que uno obtenga, ¿sí? Entonces, esos son como unos tips que les doy, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de tres conceptos que debíamos tener en cuenta y creo que ya los cubrimos todos, que eran los conceptos de meta deseada. Ya vimos cómo influye y es bueno tener buenas metas.
eh, límite de resistencia, ¿sí? ¿Hasta dónde puedo llegar? O lo que hemos llamado ahorita aquí la mejor alternativa a un acuerdo inicial, negociado, y la oferta inicial, que es el ancla que nosotros lanzamos, ¿sí? Y que termina teniendo un impacto muy grande sobre el resultado final. Si ustedes miran el análisis que yo hice de los datos, ustedes se van a dar cuenta que la meta deseada termina influyendo en la oferta inicial y es a través de ella como tiene un efecto en el precio final, ¿sí? O sea, cuando uno se fija una meta buena, uno tiende a hacer una oferta inicial buena y eso le ayuda a obtener un mejor resultado. Entonces, ese punto es bien importante en negociación, ¿sí? Que siempre traten de fijarse en niveles aspiracionales buenos, ¿sí? Porque si uno ya desde el comienzo se fija en nivel aspiracional malo, está fregado. Ahora, algunos se preguntarán, bueno, ¿y si yo no sé qué es un nivel aspiracional bueno? Sí, si yo no sé cuál es, ¿sí? No, o sea, ¿eh? Yo puedo decir, no, pues estoy fregado, estoy vendiendo la casa, me voy a embargo y nada más me tocan 4.200 millones, o sea, estoy aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces me tocan 4.200 millones, estoy en la inmunda, de verdad, estoy en la inmunda, estoy fregado. Sí, o sea, perdonen que les hable así, pero es como la forma como a veces las personas piensan, no, estoy fregado, ¿qué hago? Entonces, si uno piensa así, y uno va a hacer una propuesta, ¿sí? Uno probablemente va a hacer una propuesta que no es buena. En ese tipo de situaciones, las investigaciones, y hay muchas, y ustedes las pueden encontrar en las revistas especializadas en negociación, la mejor cosa que uno puede hacer es esperar que le hagan la propuesta la contraparte. O sea, deje que el otro hable, ¿sí? Deje que el otro hable, ¿sí? Una vez que el otro habla, si el otro te hizo una propuesta terrible, por ejemplo, te ofreció 4.500 millones, entonces habla tú y pon un ancla grande. Sí, no, 4.500 ya, eso sí, tampoco, puede que estoy en la inmunda, pero eso no vale 4.500, entonces, pum, vete con un ancla grande. Sí, pero de pronto te puede sorprender en que tú pensabas pedir 4.500, yo qué sé, 5.000 y el otro te ofrece 8.000. Entonces, si el otro te ofreció 8.000, entonces hay algo bien importante en ese momento. No pongas cara de pastel, ¿sí? O sea, no manifiestes tu gran emoción, porque tú pensabas pedir 5.000 y de pronto el otro dice, no, te ofrezco 8.000. Entonces uno tiende a sonreír, ¿sí? Entonces mantén la calma, ¿sí? Y más bien pídele más, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no se vuelve creíble la propuesta que tú estás haciendo. Si tú simplemente le dices, uy, listo, 8.000. Lo que hemos observado es que si tú dices ahí mismo 8.000, normalmente la contraparte empieza a dar razones por las cuales va a bajar de 8.000. ¿Sí? Te dice, listo, 8.000, pero mira, no has tenido en cuenta esto, esto, esto. Y lo que son los arreglos de la casa van por cuenta tuya. ¿Sí? No sé si me estoy haciendo entender. El otro vuelve y te la devuelve. Entonces, tú proponle más, ¿sí? Y regatea allí, porque si no lo que termina sucediendo es lo que acabo de mencionar. Eh, Estas son cosas que hemos observado nosotros aquí en Colombia, repitiendo casos como estos, yo diría que miles de veces, pero ustedes también las pueden encontrar en la literatura, ¿sí? Sobre este tema. Entonces son varios puntos que son muy, muy claves, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta ese tipo de cosas. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Son como conceptos del caso de la vez pasada que quiero dejar muy claros. Bueno, creo que ya quedó claro, ¿cierto? Bueno, entonces voy a ir al caso de la ladrillera, que es el último que ustedes tenían. Espero que ya estén viendo ahí la discusión de la semana 4. ¿Sí la ven? Sí, Bueno, Sí, listo. señor. Entonces, si sobre lo anterior hay alguien que tiene inquietudes, después me cuenta y yo le mando referencias de artículos que pueden encontrar en la biblioteca de la Universidad de los Andes que hablan sobre cómo fijar. Por ejemplo, nadie me ha preguntado, pero otra cosa que puede suceder es que alguien que tú dices, será que le pido 7.500 millones? ¿O será que le digo algo entre 7.500, entre 7.000 y 8.000 millones? ¿Sí? Entonces, ¿qué será mejor? ¿Decirle entre 7.000 y 8.000 o 7.500 millones? ¿Sí? Entonces, en ese caso particular, si a alguien le gusta ofrecer rangos porque se siente cómodo ofreciendo rangos, pero tu aspiración es 7.500, entonces dale un rango empezando en 7.500, ¿sí?
O sea, ahí más bien de 7.500 a 8.500. ¿Listo? Entonces, hay montones de tips sobre este tipo de cosas. Gabriel, ¿sí? Una pregunta, con ese tema de fijar como la zona de la sopa, ¿eso va Sí. entre los límites de resistencia o entre los límites aspiracionales? Entonces, la sopa es como la zona de acuerdos posibles y deseables donde racionalmente los dos podemos llegar a un buen acuerdo, ¿sí? Y digamos que de lo que estaba hablando ahorita era más que todo como de las aspiraciones que tenemos. Digamos, mi aspiración es venderlo en 7.500, digamos, el inmueble del que hablamos la vez pasada, pero quieres darlo como un rango, entonces di de 7.500 a 8.500 algo así, pero no coloques la parte baja del rango en 7, no digas de 7 a 8, ¿sí? Porque aunque 7.500 es la mitad de este, si dices de 7 a 8, el otro se va a agarrar del 7. O sea, el otro va a coger y en la cabeza va a meter como ancla el número 7. Jennifer, Gracias. Profe, yo tengo una pregunta cuando usted dice que, digamos, el tema psicológico es muy importante en este tipo de negociaciones. Entonces, mi pregunta es enfocada cuando, digamos, tanto el vendedor o el comprador tuvieron, pues no sé, percances y no están bien ahí. ¿Lo recomendable es aplazar esa negociación o cuáles serían los tips cuando uno afronta una negociación, pues bajo un estado de ánimo no tan bueno? listo, listo. Sí, lo mejor sería tratar de no negociar en ese momento en que uno está preocupado, porque el factor psicológico tiene una importancia muy grande en este tipo de cosas. Uno cree que no, pero la tiene, ¿sí? Entonces trata de negociar cuando te sientas optimista, cuando te sientas que las cosas van a salir bien, porque si no, uno puede terminar sucumbiendo, ¿sí? Al pesimismo que lo embarga por dentro, ¿sí? En las clases que son presenciales y donde tenemos mucho más tiempo para mirar estas cosas, cuando normalmente a un estudiante le va mal, por ejemplo, vende en 4.300 millones, cuando uno empieza a hacerle preguntas, inmediatamente sale que el estudiante sentía que las cosas iban a salir mal. O sea, eso es prácticamente seguro. Sí, o sea, el estudiante, no, pero es que como estábamos fregados, como venía lo del embargo, no, yo prefiero vender y salir de ese problema. Sí, entonces cuando uno tiene como ese pesimismo, es mejor o cambiarlo o tratar de no negociar en ese momento si es posible, hasta que lo cambie. Un tema también es el desconocimiento, ¿no? A veces el desconocimiento hace que uno, pues, no tenga como esas habilidades para poder negociar. Por ejemplo, si tú no sabías o no sabes de casas, en este caso, no sabes cuánto puede valer una casa. Entonces, eso Sí, te hace dudar también y no estar seguro durante la negociación y posiblemente eso también sea una desventaja durante el proceso. sí, ese es un punto muy importante. Entonces el que señala César resalta la importancia de tratar de tener toda la información posible antes de entrar a una negociación. Entonces, por ejemplo, si es un asunto de casas o algo así, buscar casas en el sector, hablar con vendedores de casas en la zona, etcétera, etcétera. En la medida en que uno llegue mejor preparado en la negociación, con menos incertidumbre, muy probablemente va a obtener mejores resultados. Y si uno no es experto en un tema, entonces es bueno conseguir uno. Eh, yo les voy a dar un caso personal, ¿sí? Cuando yo estaba más jovencito, pues me gustaba comprar carro, pero yo decía, no, voy a comprar carro usado. Pero ¿qué hacía yo? Pues yo tenía un primo que era un experto en carros. Era el jefe del taller de BMW en Bogotá. Y cuando yo tenía que comprar un carro usado, yo lo llamaba. Hola Germán, quiero comprar un carro, ¿me ayudas? Y me decía, sí, pero ¿por qué te voy a ayudar si es un problema de negociación y tú eres el que trabaja en negociación? Y yo le decía, sí, yo trabajo en negociación, pero tú eres el que sabe de carros. ¿Sí? Entonces íbamos los dos, ¿sí? Para que yo negociara el carro, pero él sabía de carros, ¿sí? Y digamos, el conocimiento que tenía yo no lo iba a adquirir de un día para otro, inclusive no lo iba a adquirir probablemente en un año entero, ¿sí? Entonces siempre es importante esa información, tener la mayor cantidad de información posible. Si para eso tenemos que contratar a un asesor, es importante que lo hagamos, ¿sí? Por ejemplo, a veces asesores legales, asesores financieros, etcétera, o alguien de la compañía que maneje muy bien esos temas, ¿no? Y que nos esté apoyando
durante la negociación, pero ese es un asunto que es bien, bien importante, ¿sí? La información, tener la mayor cantidad de información posible. Sin embargo, vuelvo y resalto, si no la tenemos, y no hubo forma de conseguirlo, no hubo forma de conseguirla, entonces deja que el otro hable primero. Sí, esa es una recomendación que en general da la investigación. No, no la tenemos, no hay forma de conseguirla, deja que el otro hable primero. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a dar un caso particular. Sí, me lo voy a inventar. Si suponte que te vas a Nueva York y se vas por allá a Times Square y entonces ahí hay un montón de joyerías, ¿sí? Y tú dices, ay, no, le voy a comprar un collar de perlas a mi esposa, ¿sí? Pero yo no sé nada de collar de perlas. Yo no sé nada de eso, ¿sí? Número uno. Número dos, allá no tengo a nadie que me pueda ayudar. Estoy de vacaciones y casualmente voy por la calle cuando se me ocurre la idea y tengo 2 horas antes de salir para el aeropuerto. Entonces puede ser una mala idea que yo me ponga a hacer ofertas primero, porque puedo decir locuras. Entonces, en esos casos, pues donde ya no hay nada que hacer, no puedo, por diferentes razones, conseguir la información. Entonces es mejor escuchar ofertas del otro lado primero. Luque, ¿sí? Y yo tengo una pregunta. Entendiendo que en este caso, pues, desde que no se tiene la información y todo, es mejor evitar ser la primera oferta. ¿Cuándo es más recomendable salir uno con la primera oferta? Imagino que hay momentos en los que es mejor ir con la primera oferta o uno se ve Sí. obligado a cómo abordar esa situación. Sí, si uno tiene mucha información y uno está seguro de lo que va a pedir, es bueno uno arrancar y hacer la primera oferta antes de que el otro haga ninguna oferta. Esa es una situación. Si entre más información tengamos, aumenta la probabilidad de que sea bueno que tú hagas la primera oferta, ¿sí? Si nosotros además pensamos que la contraparte nos va a venir con una oferta muy fuerte, muy negativa para nosotros, es bueno que hagamos nosotros la primera oferta, si tenemos buena información, ¿sí? Entonces, esa es otra situación en la cual es bueno para nosotros hacer la primera oferta. Por supuesto, hay otro tipo de factores que influyen en esto, la costumbre, los hábitos. A veces hay negociaciones donde se espera que una de las dos partes que ocupa un rol en particular haga la primera oferta. Eso también puede influir, ¿sí? Pero por ejemplo, si ocurre lo que les estoy diciendo, que uno sabe que la contraparte y nosotros sabemos básicamente lo mismo del caso, somos buenos, tenemos buena información y la contraparte es súper agresiva negociando, ahí es muy bueno que nosotros hagamos la primera oferta, ¿sí? Y si no lo podemos hacer y ellos hacen la primera oferta, entonces y nosotros nos damos cuenta que es una oferta terriblemente agresiva, que no tiene nada que ver con los precios del mercado, etcétera, entonces es importante hablar de manera tal que devaluamos esa oferta, ¿sí? Que le restamos importancia, la dejamos a un lado y nosotros mismos tratamos de olvidarnos de ella y tratamos de negociar sobre la base de criterios objetivos. O sea, Por ejemplo, como sobreescribir la primera oferta de alguna manera. sí, por ejemplo, sumamos que el otro en nuestro caso nos pidió 20.000 millones por la casa. Eso no tiene nada que ver con los precios del mercado. ¿Sí? Entonces le podríamos decir algo así como, oye, pues uno puede tener sus aspiraciones. Yo también quisiera que me regalaras la casa, ¿sí? Pero pues eso no vale. Entonces, mira, de acuerdo con los precios del mercado, y entonces nos basamos en criterios objetivos, la casa debe valer tanto, ¿sí? Pero no caer en el juego, en ese caso, de regatear, ¿sí? Ese valor, sino basarnos en ese caso en criterios objetivos. Y si Bueno, uno está forzado, perdón, pregunta rápida, y si uno está forzado a hacer la primera oferta, pero no tiene suficiente información y es la única alternativa, o es la primera oferta o no hay negocio, sí, entonces tratar de irse con algo que a uno le parece muy bueno, optimista, digámoslo así, eh, ¿sí? Y mirar a ver qué pasa. No tengo información, entonces hago algo optimista, a ver qué pasa. Listo, y ok, espero a ver qué sucede. Bueno, ¿cómo les gracias. fue con el de la ladrillera? Ese fue muy interesante, la verdad. O sea, porque eran como cuatro personas ahí intentando resolver una situación en la que nadie conocía a fondo cuál era la situación del otro. Pues fue Sí, bastante útil las lecturas en las que decían entender primero las intenciones de los demás y a partir de ahí negociar. sí. Bueno, entonces vamos a mirar el de la ladrillera, ¿sí? Digamos que aquí tenemos algunos resultados del caso. Pues cogimos los datos de ustedes, los metimos en una hoja de Excel y calculamos los puntajes para todos, ¿sí? Em, y en este caso particular, ustedes pueden ver aquí los resultados. Por ejemplo, en el grupo uno
quien representaba a la ladrillera, obtuvo un puntaje total de menos 73 puntos. Quien representaba a el ICMA obtuvo un puntaje de 117, a la Junta de Acción Comunal un puntaje de 102 y quien representaba a la autoridad municipal obtuvo un puntaje de 120. ¿Sí? Em, digamos que en este caso, estas tres partes en el grupo uno obtuvieron muy buenos puntajes, 120, 117 y 102, pero a la ladrillera, por decirlo así, la trapearon. Sí, le fue muy mal a la ladrillera. O sea, pues es un puntaje muy bajito, ¿cierto? El que obtuvo la ladrillera. Lo que se pedía y que se decía en los textos es que la ladrillera debería obtener al menos 25 puntos. Esa era su MAN, esa era la mejor alternativa, 25 puntos. La autoridad municipal debería obtener también 25 puntos, el ICMA 50 y la Junta de Acción Comunal 50. Entonces, en este orden en que están escritos los diferentes roles acá, deberíamos por lo menos tener 25, 25, 50 y 50. Y si nosotros miramos eso, eso sucedió en el grupo 3 donde tenemos el 42. Aquí estamos en la raya, pero lo logramos 25, 97 que es mayor de 50, y aquí la Junta de Acción Comunal 55 que es mayor que 50. Lo mismo pasó en el grupo 4, 27 por encima de 25, 35 por encima de 25, 117 por encima de 50 y 110 por encima de 50. Entonces, como ustedes pueden ver, los grupos que están marcados aquí en verde fueron los que obtuvieron resultados que están por encima del mínimo que se esperaba obtener en esta negociación. Esta negociación era más complicada que la otra, por eso en esta negociación vemos que no todos lograron, eh, digámoslo así, estar en grupos en los cuales pasábamos de esos mínimos esperados. De 28 grupos que teníamos en total, 7 superaron la MAN para todos los integrantes del grupo, ¿sí? Y entonces estuvieron en la zona de acuerdos posibles y deseables, esos 7, ¿sí? Ahora, claro, si yo soy, por ejemplo, si yo soy, por ejemplo, la autoridad municipal, ¿sí? Y logré este resultado del grupo 24, ¿sí? Pues yo no tengo por qué quejarme, porque obtuvo un muy buen puntaje, 145. Muy poquitos de la autoridad municipal lograron obtener un puntaje igual, creo que nadie, ¿sí? Ese es el mejor puntaje, sin duda, de la autoridad municipal, ¿sí? Em, pero obviamente el problema aquí es que a la ladrillera le fue re mal. ¿Sí? Entonces, ahora, claro, los que están del lado de la ladrillera, pues yo sé que experimentaron algo que es un poquito aburridor y es que todo el mundo se les botaba encima, ¿no? O sea, era el rol más complicado, ¿no? Era el rol más complicado, pues no sé si no ver los resultados. Aquí, menos 113, menos 10, menos 73, 0, menos 5, menos 45, ¿sí? Y solamente en los que están en verde, como que, ¡pum!, la ladrillera logró sacar las cosas adelante, pero de resto a la ladrillera les fue mal, menos 25, menos 10. Entonces, em, ese es como también un punto que es bien importante tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos un mínimo que queremos alcanzar, deberíamos tratar de superar todas esas presiones psicológicas que tenemos encima y tratar de obtenerlo. Y si no lo logramos obtener a través de la negociación, pues retirarnos de la negociación. ¿Sí? A veces es mejor estar por fuera de negociaciones donde nos va mal que metido en ellas. Ustedes pueden ver algunos de los comentarios que ustedes nos enviaron. ¿Sí? Por ejemplo, este que dice, se intentó negociar punto por punto, lo que generó estancamientos al no encontrar coincidencias en los análisis individuales. Entonces, este es un punto bien interesante. ¿Sí? César, por favor. Sí, bueno, yo tengo una duda, porque igual en la mayoría de los grupos a la ladrillera no le fue tan bien, en la mayoría. Sí, Sin embargo, pues en ese caso, ¿qué sería lo mejor? Lo recomendable era levantarse de la mesa, ¿cierto? O sea, no negocio. ¿O qué se hace? sí, ¿Por qué? Porque igual él por decirlo así, en este caso, sus intereses no se vieron representados o no tuvo ningún beneficio sí, de la negociación. sí. Digamos que en esos casos lo mejor es lucharla hasta donde se pueda, pero si en últimas no logramos el mínimo que nosotros deberíamos alcanzar, pues levantarnos de la mesa y decir, no, no estoy de acuerdo, yo no voy a estar en ese acuerdo. Ahora, en un caso como estos,
a los demás integrantes del grupo les conviene que la ladrillera esté, porque la ladrillera es la que pone gran parte de la plata para las soluciones. Es decir, si la ladrillera se sale, se acabó el acuerdo para todo el mundo. Y tal vez ese es Exacto. el principal elemento de presión que puede tener la ladrillera. Es decir, si la ladrillera aquí dice, no saben que yo me salgo, ¿sí? Y lo lamento mucho, pero yo no soy una entidad de caridad y no me puedo sacrificar por ustedes, no puedo acabarme como ladrillera que llevo aquí más de 20 y pico de años trabajando simplemente para que a ustedes les vaya bien, qué pena, pero me levanto de la mesa. Entonces, en ese momento tal vez otras partes de pronto, claro, eso como último recurso, en ese momento otras partes tal vez dicen, oiga, no, pero tampoco, ¿sí? O sea, tampoco podemos esperar que la ladrillera se quiebre para que a nosotros nos vaya bien, ¿sí? Entonces, de pronto, con eso algunos dicen, no, pues dejemos que por lo menos pasen, que por lo menos levanten un poquito cabeza y pues logramos algo, ¿sí? O sea, en este caso, como dirían de pronto algunos, un mal acuerdo es mejor que un buen pleito, ¿sí? O sea, podemos demandar a la ladrillera, pero si se quiebra, pues no va a haber nada para nadie. Sí, entonces evidentemente los que tuvieron aquí el rol de la ladrillera tuvieron la situación más difícil, ¿sí? Porque para la ladrillera era difícil pelear cada uno de los puntos, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo. No, o sea, de eso no me cabe la menor duda, pero digamos que la idea es pelearla un poquito, ¿sí? Pelearla un poquito y si no logro mi mínimo, no debería estar de acuerdo. Aquí observen algunos de los comentarios que son muy interesantes que ustedes colocaron. Voy a leer solo algunos porque no alcanzo a leer todos. Hay varias páginas de comentarios. Entonces, por ejemplo, alguno de ustedes escribió, se intentó negociar punto por punto, lo que generó estancamiento al no encontrar coincidencias en los análisis individuales. Entonces, eso es absolutamente cierto. Digamos que muchas veces cuando tenemos muchos puntos a negociar, empezamos, bueno, arrancamos por el primer punto, listo, lo cerramos, vamos al segundo, lo cerramos, pero el problema de hacerlo así es que a veces terminamos como terminó en algunos casos aquí la ladrillera, y es que al final miramos nuestro puntaje y decimos, no, pues esto es horrible, ¿cierto? Entonces a veces es mejor negociar por paquetes, ¿sí? Por paquetes de punto. En general, si ustedes quieren buscar literatura sobre eso, en la literatura en inglés eso se llama log rolling, ¿sí? Como negociar por paquetes, ¿sí? Y vale la pena mencionar que, digámoslo así, esa negociación por paquetes es más cercana a algunas culturas que a otras. Y en particular, por ejemplo, la cultura suiza es una de las culturas que en las investigaciones se ha mostrado más lejana a ese tipo de conducta. O sea, para un suizo negociar así es muy complicado, ¿sí? Mientras que para un colombiano negociar así es más fácil. O sea, a los colombianos esto como que se nota con más facilidad. Yo también lo digo porque tuve un suegro que trajo muchos relojes, muchas marcas de relojes suizos aquí a Colombia. Y él decía, con los suizos es un desespero a veces porque ellos no pueden manejar eso, ellos quieren ir punto por punto. Pero los colombianos tenemos culturalmente, digámoslo así, la tranquilidad de poder inclinarnos a hacer ese tipo de cosas. Otro punto interesante es este, se consideró tomar decisiones por mayoría simple. Esto impedía el consenso, ya que la parte desfavorecida quedaba excluida del proceso. Es un poco de lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, digamos en una negociación, más que tomar decisiones por mayoría, deberíamos tomar decisiones basadas en intereses, como en el ejemplo que vimos de Israel y los egipcios, ¿sí? Otro comentario que me pareció interesante fue este, trata uno de controlar las emociones, pero si pasa que ante la negativa y la no negociación de alguna de las partes, la postura empieza a cambiar de forma reactiva. Entonces, ese es un punto bien interesante, ¿sí? Porque señala la importancia del papel de las emociones en la negociación. Y eso nos lleva a la idea de que debemos tratar de controlar las emociones cuando estamos en la negociación, ¿sí? De tratar de actuar de la manera más racional. Pero eso no quiere decir eliminar las emociones, quiere decir controlarlas nomás, ¿sí? Porque a veces las emociones son buenas. Digamos, si nosotros nos ponemos felices y ese no es mi caso, pero hay personas que cuando se ponen felices hacen comentarios muy divertidos. Entonces, sí, y son de verdad divertidos, que distienden el ambiente. Entonces, si esa persona deja que afloren esas emociones, eso está bien, porque ayuda a la negociación. Es decir, las emociones muchas veces son buenas en las negociaciones, pero hay que saber controlarlas y saber que no, y controlarlas de manera tal que no, eh, que la razón no sucumba ante ellas. Ese es un punto que es muy importante. Otro comentario de ustedes fue, al principio las partes estaban bastante cerradas a ceder, entonces una de las partes tuvo que ceder a voluntad para poder avanzar,
Sí, a veces nos toca hacer eso. O sea, a veces la negociación está tan estancada que no vamos a llegar a nada. Entonces, puede ser interesante. Eh, Puede ser necesario más que interesante. Otro de ustedes hizo este comentario: tener cifras, cotizaciones y estimativos ayudaría para que las entidades que tienen que hacer los planes puedan discutir con números y alinearse en caso de requerir hacer en conjunto un proyecto. Entonces, pues creo que la mayoría aquí somos ingenieros o del campo de la tecnología y vale la pena resaltar este punto. O sea, entre más cifras y estimativos, entre más datos tengamos analizados, mucho mejor cuando llegamos a una negociación. De hecho, este caso que ustedes tuvieron en la clase pasada es un caso un poco abstracto, porque al final todo se reduce a una tabla con números, ¿sí? Y los números lo que tratan de mostrar es la prioridad que le damos a diferentes alternativas, ¿sí? Eso es lo que tratan de mostrar. Y lo que se ha encontrado también en las investigaciones es que si nosotros tenemos claridad sobre las prioridades, e inclusive las pasamos a números, así no sean muy exactos, en general tendemos a obtener mejores resultados que si tratamos de negociar todo de manera cualitativa. Es decir, tener números aumenta la probabilidad de éxito que tenemos en las negociaciones, ¿sí? A veces no podemos tener números, porque a veces hay cosas emocionales, a veces hay cosas que son cualitativas, lo sé, ¿sí? A veces pasa eso. Entonces, en esos casos, eh, por lo menos podemos tener, ¿cómo se dice?, apreciaciones cualitativas. Por ejemplo, podemos decir tal resultado, no, buenísimo. Así escribimos la palabra, ya no podemos colocar 70 puntos, pero decimos excelente. Tal resultado, no, bueno, tal resultado, malo y listo. Son esas tres opciones. Es decir, aún tener eso es mucho mejor que simplemente decir, no, es que yo lo siento de tal manera, ¿sí? Lo siento de tal otra manera. Em, si alguien dice, bueno, pero ¿y qué tal si yo tengo unas cosas que son numéricas y otras cosas que no son numéricas? Sí, puede pasar. Por ejemplo, estamos en una negociación donde estamos vendiendo una empresa y entonces hay cosas que son terriblemente, claramente numéricas. Digamos, el valor de la empresa en el mercado, ¿sí? El valor de los lotes sobre los cuales está la empresa. A eso le podemos colocar números, ¿sí? Pero resulta que de pronto hay cosas a las cuales no le podemos colocar números, como por ejemplo el hecho de que si yo sigo con la empresa me estreso, el hecho de que me ponen una demanda, tengo una demanda encima y esa demanda me causa una angustia, le causa angustia también a mi familia. Le puedo colocar números a eso. Hay muchas cosas a las cuales no le podemos colocar números. Entonces, si uno está en ese tipo de situaciones, pero uno de todas maneras eh, quiere, digámoslo así, hacer cálculos lo mejor posible, porque pues uno es ingeniero y uno dice, no, yo quiero, entonces yo les recomendaría, y ahí se lo voy a mandar por Kinney, leer literatura de este par de autores, Kinney y Wright. Sí, y hay un librito que consiguen en el mercado, eh, creo que se llama en inglés, si mal no recuerdo, Smart Decisions, ¿sí? Donde ustedes pueden encontrar métodos para mezclar eh, ese tipo de situaciones, ¿sí? Pero en general, el punto es tener números es mejor que no tener números, ¿sí? Así los números no sean precisos, ¿sí? Pero ayuda bastante si podemos eh, volver las cosas números. Yo sé que soné terriblemente ingenieril, sí, pero eso es lo que también muestran las investigaciones. Es mejor tener números que no tener números, ¿sí? Y por lo menos tener unas evaluaciones cualitativas, ¿sí? Eso es mejor que cualquier otra cosa. Bueno, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Bueno, ¿no? Listo. Hoy estoy hablando mucho, yo sé. Debería no tratar de hablar tanto. Listo. Aquí ven otras apreciaciones, ¿sí? Entonces, esta la vamos a dejar para que ustedes la miren y yo creo que de muchas podemos aprender mucho, ¿cierto? Bueno, aquí vemos los resultados para el año pasado, que fue la primera promoción de la maestría, ¿sí? Ustedes ven que el año pasado hubo un grupo que no llegó a ningún acuerdo, ¿sí? Y también pueden ver que el año pasado también hubo diversos grupos que no lograron cumplir con el mínimo. Por ejemplo, los grupos que lograron cumplir con el mínimo fueron estos cuatro también, pero de 20, ¿sí? Entonces aproximadamente eh,
pues un 20% también de los grupos llegaron, en este caso, a superar todos la mejor alternativa a un acuerdo negociado que tenían, ¿sí? Y quiero resaltar la importancia de este concepto que hemos ya, antes de hacer un ejercicio, ya pasamos a hacer un ejercicio, la importancia del concepto de mejor alternativa a un acuerdo negociado. Yo antes hablé del límite de resistencia. El límite de resistencia es como lo mínimo que uno debería aceptar, ¿sí? O lo máximo que uno debería pagar, por ejemplo, si uno es el comprador, ¿sí? En las últimas 2 décadas preferimos no usar ese concepto, sino el concepto que ahí está escrito, que es MAAN, mejor alternativa a un acuerdo negociado. Es un concepto muy parecido. Y lo que nos dice es que cuando yo voy a una negociación debo pensar cuál es la mejor alternativa que tengo por fuera. Y lo que se plantea en la negociación siempre debo compararlo con esa mejor alternativa. Si la supera, pues voy a tratar de mejorarla, pero en principio debo tratar debo tratar siempre de estar por encima de ella, nunca aceptar nada que esté por debajo. Y resalto esto porque si ustedes se fijan en los 2 ejercicios que hemos hecho, ha habido un porcentaje importante de nosotros que estuvimos por debajo de la mano. Entonces, para explicarle un poquito más, voy a hacer alusión a el caso de una negociación que se presentó durante la campaña de Teodoro Roosevelt a comienzos del siglo XX. O sea, eso va a ser más de 100 años, esta historia. Pero es una historia muy buena a mi modo de ver. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que un día estaban los dirigentes de la campaña de Teodoro Roosevelt, que aspiraba a ser presidente y finalmente fue presidente. ¿Sí? Ellos estaban organizando todo para el lanzamiento de la campaña de Roosevelt. Eso se iba a hacer en un teatro grande allá en los Estados Unidos. De pronto empezaron a mirar las fotos y encontraron que había muchos panfletos, muchos desprendibles, muchos afiches que tenían toda la misma foto de Theodore Roosevelt. Entonces alguien preguntó, uy, qué foto tan buena. Alguien dijo, qué foto tan buena, ¿quién la tomó? Y nadie le pudo contestar. Entonces él dijo, no, pues averiguamos bien quién la tomó. Y en esa averiguación, lo interesante es que encontraron que el que la había tomado era el dueño de unos estudios que se llamaban Moffett, Mr. Moffett, ¿sí? Pero no le habían pagado nada de plata, no habían comprado los derechos de la imagen, ¿sí? Y habían impreso todo el material, absolutamente todo el material para lanzar la campaña al día siguiente. Entonces, los asesores de Roosevelt se reunieron y empezaron a pensar, ¿y ahora qué hacemos? Entonces hubo uno que dijo, no, pues no hay de otra, hay que llamar al señor Moffett y proponerle un buen precio para que acepte, porque es que si él no acepta y nosotros empezamos la campaña mañana, nos puede mandar y pues eso sí sería muy trágico empezar una campaña en esas circunstancias, ¿sí? Entonces digamos que no voy a inventar la cifra, supongamos que dijeron, listo, llamémoslo y le decimos que le vamos a pagar $50,000. De esa manera el señor no va a poner objeción. Llamémoslo y le decimos eso. Entonces empezaron a hablar eso, empe- unos decían que 60, otros decían que más bien 30, cosas de ese estilo. No se habían puesto de acuerdo con la cifra cuando pasó y los escuchó el director de la campaña presidencial de Roosevelt, que era el señor Perkins. Entonces ellos le contaron lo que pasaba, él les preguntó qué pasa, le contaron, y entonces él dijo, no, déjenme, yo ya vuelvo y voy a hacer una averiguación. Y se fue. Y al rato volvió y ellos le dijeron, bueno, ¿qué averiguó? Entonces Perkins les dijo, no, ya averigüé. El estudio Moffett es un estudio pequeño en la ciudad de Chicago, ¿sí? En tal calle. Y lo que yo les propongo es que por favor, y además era el jefe de todos los otros, mandemos este telegrama. Y mandaron un telegrama, ¿sí? Pero antes de hablar de qué era lo que decía el telegrama, eh, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿ustedes qué creen que debió haber hecho la campaña en ese momento? ¿Qué debieron haber hecho los asesores de Roosevelt en ese momento? Yo creo que lo que yo hubiera sugerido es darle un contrato al estudio para que fuera el parte de la campaña y como que se encargara a partir de ahí de todas las fotos, algo por el estilo. Sí, darle un buen contrato, digamos, ¿sí? Yo, Cristian Escalante. yo, pues, en muchas de esas ocasiones lo que hacen es poner, mejor dicho, pagarla a través de lo que sería la publicidad, ¿no? O sea, si es una imagen, Sí, digamos que representativa, es decirle, vamos a decirle, vamos a poner en todos lados que esa es eso es una imagen generada por ustedes, o más bien tomada por ustedes, eso le puede dar mucha publicidad y eso obviamente le puede incrementar su valor como empresa sí. para futuras actividades y demás.
Listo. ¿Quién tiene alguna otra propuesta que nos ilumine con una propuesta alternativa? Sería invitarlo a la campaña, hacerlo parte. Ahí está el riesgo que no sea simpatizante de Roosevelt. Hacerlo parte de la campaña. No sabemos si es simpatizante, ¿no? No sabemos, ¿cierto, Juan Camilo? Bueno, entonces lo que hizo Perkins fue mandar el telegrama con el siguiente contenido. Ya lo van a ver. ¿Sí? Entonces, como que dice uno, no, pero este señor, ¿cómo se le ocurrió eso? ¿Cierto? Sí, o sea, le cobró. Sí, todos pensaban pagarle 50.000, $40.000 y este loco lo que le dice, yo puedo usar su foto, pero le cobro. Sí, entonces cuando todos los otros lo oyeron, dijeron, no, 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 no vamos a mandar esa locura, eso nos puede generar un problema muy grande. Y Perkins dijo, mándenla. ¿Sí? Y la mandaron. Y efectivamente, el señor Moffett ofreció plata. ¿Sí? Ofreció plata. Y después de que ofreció plata, fueron digamos, no sé si son inteligentes, descarados, lo que ustedes quieran, que le preguntaron, oiga, pero queremos saber antes una cosa, ¿usted respalda a Roosevelt o respalda al otro candidato? Porque si respalda al otro candidato, ni aunque nos pague lo que quiera, usamos su foto. ¿Sí? Y entonces, claro, pues el tipo Moffett dice, claro, yo respaldo a Roosevelt. Entonces, bueno, entonces ahorita sí usamos su foto. ¿Sí? Entonces, observen que una de las cosas que hace Perkins muy bien en este caso es imaginarse cuál es la mejor alternativa a un acuerdo negociado del otro, la man del otro, porque él se da cuenta que Moffett es un señor que tiene un estudio chiquito en Chicago, que probablemente si en esta ocasión no sale del anonimato, a lo mejor nunca lo hará, ¿sí? Pero que si en esta ocasión ellos usan su foto, para él es salir del anonimato, para él es pasar a las grandes ligas, ahora es el fotógrafo oficial de la campaña de alguien que es candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, eso fue lo que hicieron ellos. Esta es la gran oportunidad. O sea, lo que hizo Perkins, más bien. Esta es como una oportunidad para él. Se puso en los zapatos del otro, ¿sí? Y evaluó desde la perspectiva del otro lo que le podía pasar. Y se dio cuenta que para él, para el otro, era una gran oportunidad y que debería incluso estar dispuesto a pagar plata porque usaran su foto, ¿sí? Sin lugar a dudas, este tipo de tácticas en algunos pueden generar muchas inquietudes éticas, ¿cierto? Uno puede decir, miércoles, no, pero este sí es un desgraciado. Este tipo, ¿cómo le va a cobrar? ¿Cierto? ¿Cómo le va a cobrar? Si es un desgraciado completo, ¿sí? Entonces, a veces ese tipo de tácticas que llevan a demandar valor, nosotros hablamos de tácticas que crean valor y que tácticas que demandan valor. Ese tipo de tácticas que demandan valor, a veces hay que mirarlas también desde una perspectiva ética, ¿sí? Porque en ocasiones uno por demandar valor puede inclusive llegar a hacer cosas que uno después, uno mismo después dice, eso no fue correcto, yo no debía haber hecho eso, ¿sí? Entonces siempre de todas maneras hay que hacer ese tipo de evaluación ética, ese tipo de tácticas. Este ejemplo nos muestra también que nuestros supuestos pueden afectar el rango de negociación, ¿sí? O sea, el rango en que vamos a negociar era algo de 30.000 a 60.000 dólares a favor del otro, pero terminamos fue con de pronto 10.000 a favor nuestro, ¿sí? O sea, los supuestos que nosotros hacemos afectan claramente el rango. Y pues más aún si pensamos la situación desde la perspectiva de Moffett. Y tener en cuenta que la información desde la perspectiva de la contraparte es bien importante. Tenemos que siempre en una negociación pensar cómo ve las cosas la contraparte, qué información tiene, ¿sí? Y obviamente nunca vamos a poder resolver toda la incertidumbre. Siempre vamos a tener datos que decimos, ¿será que ellos saben esto o no saben esto? ¿Sí? Entonces tratar de dilucidar esa incertidumbre al comienzo de la negociación, tratar de hacer preguntitas que nos permitan saber si ellos saben esto o una información importante o no la saben. Bueno, entonces con eso vamos a pasar a un pequeño ejercicio en que los voy a dejar, y ya con eso es como el último ejercicio de la clase de hoy, los voy a dejar con Cindy o con Juanita. No sé quién va a manejarlo. Pero el Listo, ejercicio es resolver estas preguntas, ¿sí? En grupos. Voy a Entonces, mandar, por ahora, antes de formar los grupos, voy a mandar el pantallazo de las preguntas al chat para que lo guarden y vamos a hacer grupos de 3 personas.
Entonces van a ser tres de diferentes grupos. Entonces cuéntenle a los demás su perspectiva de lo que pasó en su grupo eh, durante las negociaciones, pero no van a ser los mismos que negociaron, van a ser de grupos distintos. Ujú. Listo. Ahí yo voy a abrir las salas. Ahí ya creo que les va a aparecer. No se les olvide guardar el pantallazo que acabo de mandar por el chat. Entonces ya con el pantallazo los invitamos a entrar a las salas. Entonces a los alumnos que todavía están acá les vamos a pedir que entren a su sala eh, para que puedan participar en la discusión. A Luis Aguilar, Cristian Jiménez, Mateo, Freddy, Juan José. Profe, acabo de caer en cuenta que creo que se nos olvidó. Que nos suelten información, ¿sí? Y hay otro tipo de técnicas, pero es que ya creo que están volviendo todos. Entonces, pero ese es un punto que es bien interesante, ¿sí? Esas son algunas de las técnicas para obtener más información, ¿sí? Y tal vez la más importante de todas, Gabriel, es escuchar, ¿sí? Es escuchar mucho, dejar que el otro hable, dejar que el otro hable, ¿sí? A veces hacer silencios para que el otro en ocasiones se exprese. Muchísimas gracias, profe. De nada. Bueno, creo que ya volvimos todos. Entonces, dado que ya tenemos poquitito tiempo y Cindy y Juanita tienen que hacer unos anuncios que les pueden ser de utilidad a ustedes, entonces los dejo con ellas. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, entonces ya vamos cerrando, desearles también muy buena noche a todos. Sin embargo, expresar, pues se viene el tema de la síntesis temática, los mapas conceptuales. Mm, Al jueves habíamos dicho que tenían que entregar el mapa de manera preliminar para la coevaluación. Entonces se está dando plazo por, pues ustedes manifestaron que necesitaban un poquito más de plazo, entonces al sábado al mediodía, ¿sí? Así para que toda la clase ya pueda tener los acceso a los mapas. Recuerden el link que esté habilitado para todo el mundo, porfa. Mm, si alguien está en pendiente que no le han contestado y pues ya el tiempo apremia, entonces pues si tenemos que hacer algo, por favor escríbanos hoy temprano en la mañana a ver si algo logramos hacer por ahí, pero esperamos, pues todos necesitamos sacar nota al respecto. Esa nota ya empieza a ser un poquito de peso, igual que el proyecto transversal. Entonces, pues nada, el llamado principal es atiendan a los mensajes de sus compañeros. Mm, También vimos como que a veces puedo ya conocer bastante gente durante la clase, entonces no ubiqué a mi compañero, en cambio termino realizando la actividad con algún otro para sacar la nota de todas maneras. Entonces, pues detrás de todas las asignaciones, creo que les hemos compartido y entienden de que esa parte de formalizar como un PDF asignando a las personas,
En Coursera también hay un tema detrás que se arman muchos grupos y, o sea, toca tener muchos cuidado con eso. Entonces, porfa que nada tomen decisión en individual y siempre que pase, preferiblemente por Juanita o por mí. Em, entonces era eso. Carolina y Cristian, adelante. Hola, feliz noche para todos. Tengo una duda con ese tema del mapa conceptual. Sí, Voy por partes. Entonces, uno, incluye todo el módulo 4. exactamente. Para esta Bueno, semana que entregan ese preliminar y ya la entrega oficial incluye hasta la semana 5. ok. Entonces, yo creo que la sorpresa que tuvimos primero es que están llegando unas notificaciones como el sábado en la tarde, el domingo, la cosa. Entonces, algunos, o hablo por mí, cuando uno no tiene tiempo es bastante complejo estar como pendiente ahí de llamados o pedidos que no estaban planificados. Para mí esa entrega era finalizando la semana 5 con lo que decía Coursera. Entonces, tal vez por eso pues rogamos que nos escucharas. Muchas gracias por darnos un plazo. Sin embargo, pues sigue siendo como por fuera de lo que habíamos eh, pensado, lo que yo había pensado que era la entrega inicial. Em, Ahora, esta parte de la coevaluación significa que ese 14% lo van a asignar otro compañero, otra pareja que va a revisar el mapa, ¿sí? Ellos son los que van a dar ese 14% de la nota. No, la nota oficial, o sea, no se han cambiado reglas de juego, no ha pasado eso. Y el tema de la coevaluación no es algo que surgió de estos días, sino desde que se les abrió todo el módulo, ha estado ahí y uno recorriendo esto ordenadamente, lecturas, actividades, todo en orden, se van a encontrar con que ahí está la coevaluación. Entonces, bueno, creo que ya ahí expresamos que es una calificación en pares, pues mi grupo va a calificar a otro grupo, pero en el sentido de calificar es, observé que te hace falta bastantes conceptos, relacionar los conceptos de la semana 2 que no están tan evidenciados. Comentarios que ustedes tengan para el equipo y él sabrá si los tiene en cuenta o no. ¿Mm? Entonces, total, eso sirve para nutrir, reconfigurar, rediseñar y quedar con una versión que ya cumpla con bastantes percepciones, no solo la interna como equipo, y listo. ¿Sí? Entonces, sí, entendí, esta mañana como que se estaban como alarmando y eso, les repito, no hubo cambio de regla de juego. La nota de la síntesis temática son dos. Mapa mental, mapa conceptual uno, mapa conceptual 2. Y el mapa conceptual uno se califica por las tutoras en la semana 5 y estamos en la semana 4. Pues mi Cindy, gracias. Hola, buenas noches. Una consulta súper rápida. Que de pronto no me ha quedado muy claro. ¿Existe algún formato de mapa conceptual o es a libre elección de cada estudiante? Y lo otro es entendía bueno, creo que lo confirmaron ahorita, que no, mejor dicho, que no hay una entrega todavía oficial de los mapas conceptuales que se han trabajado, ¿verdad? Dentro de Coursera. Ha O- sido un trabajo individual. ok. Sí, ¿Y así el es. formato es a libre elección o hay que seguir uno predefinido? Cada persona que realice un mapa conceptual, así sea del mismo tema, asistiendo a las mismas clases, va a ser distinto a cómo lo realiza el compañero. Entonces, eso es creatividad pura, es libre. Sí, van a ser, per se es diferente porque son personas diferentes participando en la actividad. Entonces, son actividades que ayudan a temas de neuroplasticidad del cerebro. Dejamos de escribir un rato para empezar partes gráficas y así. Listo, gracias. ¿Qué,
Qué pena, yo les pregunto, ¿hay una sesión donde se haya explicado cómo esta dinámica? De pronto algún sábado, es que no la tengo. O sea, he visto lo de los mapas, pero lo que entiendo es que son dos mapas y la pareja va a calificar los otros dos mapas. Eh, Hola, no te- sé. Siempre en tutoría Vamos. intentamos como ir un pasito adelante. En realidad no tratamos, se nos escapó para el sábado que acaba de pasar, como enfatizar en temas de síntesis temática. Pero bueno, lo Pero, podríamos dale. mirar un ratico este sábado, pero tienen la Ah, herramienta, o sea, hay ah, alguien con el micrófono abierto. Em, Les voy a pasar como una guía, aunque créanme que hemos realizado mapas mentales desde que éramos chiquitos. De pronto dejamos de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, de pronto por no tener esta practicidad en ello, pues entramos a la actividad, no sé si con algo de miedo, pero no, o sea, si ustedes han leído juiciosamente las lecturas y entienden y pueden relacionar los conceptos de manera verbal, van a poder graficar y poner las flechas correspondientes y los significados correspondientes. Es un mapa que no requiere mucho como de definición de conceptos, sino de manejar el concepto y relacionarlo con otros conceptos. Ahora, si yo utilicé párrafos, eso no excluye o de que me van a bajar nota o no. Lo importante es la relación de toda la temática que hemos venido trabajando a la fecha y pues ya en el día de la entrega, pues hasta la semana 5. Hola, buenas noches. hola Eh, Jessica. Jessica, yo te escribí, ¿te refieres al tema de que no tienes grupo asignado? en Coursera, cuando yo ingreso a la actividad de coevaluación, aparece que no tengo grupo. Sin embargo, claramente por el listado que ustedes nos compartieron, yo ya tengo identificada la persona con la cual debo realizar esta actividad. Ok. Ujú. Listo, si quieres, escríbeme y yo cuadro ese tema logístico. Escríbeme Dale, por Slack. gracias. Listo, dale. Luis, Hola, sí. Estaba un poco confundido, entonces quiero preguntar. Esta entrega que vamos a tener por evaluación es de todas las semanas, 1, 2, 3 y 4. correcto. Ah, ok, sí, porque habíamos hecho solamente la semana 3, entonces vamos a hacer todas entonces. Muchas gracias. Dale, con gusto. Y como para concluir, ¿cuándo sería la fecha de entrega? La semana 5, ¿cierto? El lunes de la semana 5, o sea, el lunes de iniciada la semana 6. Ok, lunes de iniciar la semana 6. Listo. Es decir, cuando Ah, termina la semana 5. Andrés, veo que me escribiste nos escribiste aquí por el chat. Si quieres, también escríbeme por Slack y cuadramos ese tema logístico de Coursera, del equipo. Listo. Listo, pues eso sería todo. Muchas gracias a todos por participar y cualquier cosa estamos atendiendo por Slack y por correo. Gracias. Gracias, que estén Bien, bien. hasta luego. Gracias, Gracias. hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias, Feliz hasta noche. luego. Hasta Gracias, luego. feliz noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.